Vamos a comenzar con esta primera mesa de trabajo de la mañana, vamos a trabajar bajo el epígrafe La cuestión trans a debate. Es una mesa multidisciplinar que Enric Berenguer, que es un colega psicoanalista en Barcelona, él va a hacer la presentación de las personas que componen esta mesa. Bien, y sin más, paso la palabra a Enric. Bien, buenos días. Quiero agradecer a todas las personas que han respondido a la invitación de participar en esta mesa que convocamos buscando la participación de personas que a partir de su experiencia profesional o intelectual de alguna manera pensamos que participan en lo que es un problema de época, fenómeno cultural que es multidimensional. Hemos querido que en esta mesa estén presentes algunas de las dimensiones que se ponen en juego. Por supuesto, habría muchas más, pero hemos elegido las que nos han parecido más, en este momento, más urgentes para abordar este debate y como resultado de ello tenemos a María José Iranzo Fierros, asesora técnica de igualdad, Servicio de Equidad, Inclusión y Educación Permanente del Departamento de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Aragón. Muchas gracias. Consideramos que realmente la educación es uno de los frentes fundamentales del problema. En este momento las escuelas son uno de los escenarios donde de alguna manera se pone en juego decisiones a veces muy candentes, que ponen a veces a los educadores ante situaciones realmente difíciles a veces, ¿no? Entre lo que serían las normativas a cumplir y luego la atención caso por caso de una serie de niños que plantean dificultades, y luego también la dimensión grupal, ¿no? La dimensión grupal y las dinámicas que se generan a nivel colectivo en las escuelas, ¿no? Tenemos también con nosotros a Rosa María Rodríguez Magda, filósofa y escritora. Tiene un currículum muy extenso del que, bueno, voy a resumir algunas cosas. Ella trabaja en Valencia, licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, doctora cum laude en Filosofía y Premio Extraordinario de Doctorado por la Universidad de Valencia, especialista en Pensamiento Contemporáneo y Feminismo, y también acreditada como profesora doctora por la ANECA. Ha impartido cursos y conferencias en diversas universidades, la Université de Paris 8, Vincennes, Saint-Denis. Pero bueno, lo resumo porque realmente tu vida profesional se ha desarrollado en muy distintos escenarios. Quería destacar que ha obtenido el premio Juan Gil Albert de ensayo con su libro El modelo Frankenstein. Y también el de la crítica valenciana en el 99 por Foucault y la genealogía de los sexos. Otras de sus obras de ensayo son La sonrisa de Saturno hacia una teoría transmoderna, transmoderna, femenino fin de siglo, la seducción de la diferencia. Y más recientemente ha publicado un libro que es el que yo realmente he podido leer y que me ha interesado mucho, que se titula La mujer molesta. No recuerdo la editorial Ménades. Es un libro realmente que me parece muy interesante y que de alguna manera ya esta aportación tuya te da un lugar preferente en esta mesa como alguien que de alguna manera ha abordado la dimensión de lo trans como un fenómeno cultural con raíces profundas. Me parece que esto es algo que tú planteas con mucha
claridad. Bueno, también decir que es actualmente colaboradora del País y del diario El Levante. Bien, también tenemos aquí a Paula Fraga, en el extremo de la mesa, jurista, actualmente es abogada especializada en Derecho Penal y de Familia. Su práctica jurídica está muy centrada en la defensa de los derechos de las mujeres y de la infancia. Ha desarrollado su militancia política en organizaciones feministas y forma parte de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres. Ha sido también premiada por su trabajo en favor de la abolición de la prostitución y su colaboración en programas de reinserción de mujeres internas en instituciones penitenciarias. Imparte conferencias y escribe sobre derecho, feminismo y política en distintos medios. Actualmente columnista de El Español, ¿no? Y bueno, no sé, no he podido ver alguna, no he podido ver algún libro tuyo. En todo caso, bueno, pues ¿está editado? Sí, La Moderna Editora. ¿La Moderna? La Moderna Editora. Pero dale el micrófono, porque si no, no lo veo. Gracias. Se me escucha ahora. Sí. Nada, hablaba de, por ejemplo, el libro de Debate Prostitución, 18 voces abolicionistas, que es un libro coral de La Moderna Editora. Ahora saldrá también uno de Editorial Jurídica también sobre prostitución, y bueno, yo actualmente también me encuentro escribiendo uno sobre feminismo y política en general. Pero bueno, cuando salga ya os lo contaré. Bueno, muchas gracias. Y a mi izquierda está Sonia Soriano, psicóloga, directora del Hospital de Día para Adolescentes de la Fundación Sant Pere Claver Barcelona. Creo que llevas bastantes años al frente de esta institución, trabajando 20 y como coordinadora 8. Bien, es realmente una institución que me parece que también se encuentra en primera fila de una problemática en la que se entrecruza la problemática, digamos, de la adolescencia. ¿Qué quiere decir para una serie de chicos hoy día plantearse los cambios del cuerpo y de la identidad que supone la adolescencia de por sí? Pero además en situaciones de crisis muy graves, ¿no? Porque los chicos que son atendidos en nuestro hospital de día, obviamente a la crisis de la adolescencia también de alguna manera se les añade las crisis vitales muy importantes, con traducción, digamos, en lo que socialmente se conoce como de salud mental. Bien, aquí tenemos digamos, todo un campo, un despliegue de distintos frentes de esta problemática. Yo tengo previstas algunas preguntas para cada una, pero me gustaría también que fuera una conversación y que os sintierais libres de intervenir en la medida que os sintáis concernidas por alguno de los temas. Yo quería empezar por hacer alguna pregunta a Sonia Soriano, a partir realmente de lo que es su experiencia, ¿no? Esta experiencia en relación, hemos dicho, de jóvenes en crisis, pero que de todas maneras también, a pesar de las dificultades específicas que tienen, son también representativos de lo que en este momento sería vivir la adolescencia en el año 2022. Se repite una y otra vez la idea de que hay que despatologizar a la infancia y en particular a la adolescencia trans. Sin embargo, en los distintos dispositivos de salud mental se constata que a menudo personas que plantean el deseo de transicionar o lo están llevando a cabo han sufrido o sufren importantes dificultades en este ámbito, a veces con síntomas que pueden llegar a ser muy graves. Me consta que los profesionales, digamos, en contra de lo que se dice, de ese discurso como que da a suponer de que hay una especie de deseo de conversión, ¿no?, en los profesionales que se ocupan de estos tipos de casos, me consta por el contrario, y también por lo que
te conozco a ti y las personas que trabajan contigo, que más bien al contrario, los profesionales suelen ser muy respetuosos y muy dedicados en ese tipo de situaciones. Sin embargo, no siempre es fácil establecer una línea neta en estos casos entre las cuestiones de identidad de género y los síntomas a veces muy graves. Y en algún momento tú habías comentado que sentías que la idea de transición se convierte en algunos casos como una solución mágica que puede ser peligrosa, como si de alguna manera transicionar pudiera convertirse en la solución para todos los problemas. Esta es la primera pregunta que te quería plantear. ¿Qué podías añadir sobre eso? Bueno, yo primero quería agradecer a Enric, ¿no?, la invitación, ¿no?, por cómo también nos conoces de un tiempo para aquí y nos acompañas como equipo en este reto que yo siento en este momento que tenemos como equipo de Hospital de Día, que tratamos a adolescentes a partir de 12 años hasta los 18, ¿no? Entonces, decir que me ha gustado mucho que salga mucho la palabra delicada, porque creo que justamente hablar de este tema implica, ¿no?, una reflexión, ¿no?, un pensamiento y una escucha muy delicada también por parte no solo de los profesionales, sino yo creo que de la sociedad en general, ¿no? Entonces, respecto a esto que comentas, yo hablaré desde la experiencia. En nuestra experiencia atendiendo cada día a adolescentes es que últimamente, dentro de que llegan en un momento ya de por sí de crisis, somos un hospital de día, es decir, atendemos chicos y chicas con sufrimientos graves que llegan con diagnósticos, ¿no?, con no poder continuar en los entornos habituales donde tocaría el instituto, en entornos socializados, más normalizados, ¿no?, para poneros un poco en contextualizar desde dónde voy a hablar. Entonces, yo puedo decir que en estos 20 años, dentro de toda esta crisis adolescente, en este momento ya de por sí, donde toca transicionar, pasar de ser niño a hacer toda una andadura hacia la edad adulta, hemos podido ver cómo la identidad es lo que se pone en juego, la identidad de pasar de lo infantil a lo adulto, ¿no? Y que de situaciones que sabemos todos, ¿no?, donde el adolescente tiene que abrirse a un cuerpo nuevo, a un mundo nuevo, a experiencias nuevas, donde va a ir construyendo su identidad, pues nos hemos encontrado de todo. Y en un inicio lo que en apariencia hace, pues diría 15 años, pues veíamos chicos y chicas que llegaban y al cabo de un tiempo de proceso empezaban a cambiar su vestimenta, su pelo de color, cosas así, ¿no?, que implicaba esta búsqueda. Ahora, desde hace pues quizás 3 años o 4 años para acá, aparece un malestar muy importante en el cuerpo. Tampoco quiero dejar de decir que la pandemia está ahí y nos ha traspasado y sigue, y yo creo que esto no lo podemos tampoco dejar de lado, lo que ha implicado para los jóvenes. Pero que es verdad que en estos momentos hay todo un malestar que se está poniendo en el cuerpo que antes no encontrábamos tanto en la clínica, y ahora realmente, y lo sabéis, todo el tema de las autolesiones, los trastornos alimentarios y el tema del género realmente es el que está llegando y llega cada día, con cuestiones alrededor, sobre todo, que no nos habíamos encontrado en los años anteriores, donde se presentan como bisexuales la mayoría de entrada. Y esto también nos empezó a abrir un debate, porque también sabemos, y
llevamos por eso, ¿no? Toda esta trayectoria entendiendo, intentando comprender cada día, ¿no? El adolescente, donde hay un tránsito y donde uno en una adolescencia normal pues se puede tener dudas sobre su identidad, ¿no? De género, sobre la sexualidad, y puede transitar, puede tener curiosidad como un efecto o un paso normal, ¿no? Entonces sí que empezamos a ver esto como que se declaraban como bisexuales, y en estos procesos de tratamiento que están con nosotros alrededor de un año, año y pico, hemos visto movimientos de todo, que es lo que nos ha enseñado, sobre todo, a valorar mucho, mucho la observación y la escucha por parte de los profesionales. Un poco lo que se hablaba, el caso a caso, ¿no? El no actuar de entrada, el valor realmente de la prudencia, que yo creo que esto en la infancia, y bueno, creo que siempre, pero en la infancia y la adolescencia todavía tendría que tener más valor, porque en una sociedad tan inmediata, ¿no? tan de actuar, se está perdiendo un poco el valor de la observación, de dar tiempo. El adolescente necesita un proceso. Entonces, a mí esto es lo que me gustaría un poco poder recalcar, ¿no? De ir con cuidado, ¿no? Siendo muy prudentes y dar un tiempo en el proceso de tratamiento. Ahora sí funciona. Sí, funciona. ¿Se oye bien? Muchas gracias, Sonia. Para continuar, quería, dado que Sonia plantea esta dimensión de la presencia casi invasiva de tu lenguaje sobre la identidad de género entre los jóvenes, muy ligado, como bien dices, a la aparición de toda una problemática del malestar con respecto al cuerpo, es decir, hay una articulación, ¿no?, entre el malestar con respecto al cuerpo en formas nuevas que se liga a este cuestionamiento, pero como que de alguna manera lo planteas como algo que afecta en general, ¿no?, a los adolescentes como un lenguaje. Quería pedir la intervención de Rosa María Rodríguez, porque, como decía, ella ha trabajado esta dimensión cultural a nivel, digamos, esta dimensión discursiva del fenómeno, y hay algunas frases, ¿no?, que ella escribe en su texto, La mujer molesta, que me parecen interesantes. Ella, por ejemplo, plantea que el discurso queer es un discurso que se ha convertido en hegemónico, a pesar de haber partido, ¿no?, como un significante que ella recuerda, ¿no?, que se originó en ciertos ámbitos feministas, y sin embargo es algo que ha acabado siendo una especie de hijo no deseado, no querido por el feminismo, y se ha convertido en un discurso hegemónico. Y ella dice algo que es muy interesante, piensa que hay algo en este paradigma de la transidentidad que participa de la construcción de una episteme transmoderna. Esto es una expresión tuya, episteme transmoderna. Y dices, esto es una cita textual de La mujer molesta, dices: es la eclosión de un modelo social trans en el que hace posible la emergencia de lo transgénero. Antes la episteme no toleraba la ambigüedad. Hoy nuestra episteme no tolera la definición, lo predeterminado, ¿no? Quería, ¿no?, ver si podía desarrollar esto teniendo en cuenta lo que planteaba Sonia, ¿no?, la dimensión invasiva de este lenguaje. Bueno, Enrique, son tantas las preguntas que no sé si puedo sintetizarlas. Bueno, primero, ha habido una transformación en el término género. Si desde una forma, digamos, muy sintética, el sexo se refería a lo biológico y el género es una construcción cultural, sabemos que nace con Bonny y después con Stoller en el ámbito un poco de la psicopatología o de la intervención sobre las personas que en ese momento se podían llamar hermafroditas para optar de alguna forma hacia
hacia una identidad que se denomina de género. Pero bueno, por ser breve, esa noción de género quien la ha desarrollado más ha sido en la teoría feminista, como construcción, ya la diré, construcción cultural, pero construcción sexista y jerárquica cultural. Por lo tanto, el feminismo lo que ha pretendido siempre es acabar con el género como esa construcción sexista y jerárquica. El propio desarrollo del pensamiento del feminismo nos ha llevado a profundizar, y hay como un momento de ruptura que se establece sobre todo en el pensamiento de Judith Butler, pero bueno, también de Teresa de Lauretis y después posteriores, en donde se profundiza en esa noción no ya de género, como estaba diciendo, sino de muchos géneros. Luego, en ese momento, cuando la propia Judith Butler está diciendo que no solamente el género es una construcción cultural, sino que también el sexo es una construcción cultural, y que no podemos hablar en ningún sentido de hombres y mujeres, pero sobre todo lo que nos interesa, que la mujer no es el sujeto del feminismo, ahí, en ese momento, y estamos hablando de los años 90, se establece una ruptura. Ya no se puede hablar de feminismo estrictamente, sino de teoría de los géneros. Y la teoría de los géneros normalmente no es siquiera feminista, por más que algunas de las defensoras de la teoría de los géneros se autodenominen feministas. ¿Y por qué no es la teoría de los géneros una teoría feminista? Porque en principio borra a la mujer y además nos permite estar, o nos induce a utilizar la noción de género en dos sentidos totalmente contradictorios. O sea, introduce una equivocidad de la noción de género, que estaba muy clara. Y estos dos sentidos lo verán ustedes claramente. Cuando nace, por ejemplo, la ley de la violencia contra la violencia de género, ¿qué estamos entendiendo por género? Que el género es precisamente esa construcción sexual, sexista y jerárquica que actúa en contra de las mujeres. Sin embargo, cuando por toda España, por todo el mundo, empiezan a haber leyes de identidad de género, ese género se reivindica como algo innato, interior, subjetivo y sentido a reivindicar. Luego, el género no puede ser a la vez algo contra lo que luchar y algo a reivindicar. Luego ahí está fallando algo. Hay dos visiones totalmente diferentes. Eso con respecto a una pincelada en cuanto a los términos. Después decías, bueno, el término queer. El término queer tiene dos raíces, por así decir. Nace en los movimientos gay de los años 90 en Estados Unidos, y entonces es la parte más marginal del movimiento gay que ve cómo la parte, digamos, más predominante o protagonista para ellos se está aburguesando. Y entonces es una reivindicación se dice, de lo monstruoso, de lo perverso, de lo marginal, de aquello que ni siquiera dentro del movimiento gay es aceptado. Eso tiene una parte de activismo y que recoge en buena medida pues lo que antes era el mundo de los travestis, muy relacionado también con el mundo de la prostitución, muy relacionado con lo alternativo y lo marginal. Por otro lado, tenemos la noción de queer que se desarrolla en las universidades norteamericanas. La primera que lo utiliza es Teresa de Lauretis, pero bueno, después, como hemos hablado de Judith Butler, y después de un desarrollo importante. En ese momento, la teoría queer es algo muy minoritario, que simplemente se convierte en teoría de los géneros porque va a amplificar esa noción de género. Tiene un problema, y el problema que tiene esta teoría queer académica es que rompe con que la mujer sea el sujeto del feminismo. Busca algo más transversal y busca que se debe superar el género, pero no de la misma manera que se dice desde el feminismo tradicional, superándolo para que no haya géneros y para que simplemente las personas se manifiesten como deseen a partir del sexo que tengan, sino como una proliferación de géneros, como ver que el género es una performance, una teatralización, y por lo tanto podemos ejercer la teatralización que queramos. Luego, frente al feminismo, que está pensando en la eliminación del género, la teoría queer
aporta la idea de que hay muchos géneros y que podemos proliferar en ellos, un poco como juego. Bien, de ahí, estamos hablando de los años 90, tenemos que llegar a la actualidad, han pasado más de 30 años, lo que era simplemente un movimiento marginal y lo que era una cosa meramente académica ha tenido un boom tremendo. Hay múltiples razones para ellos, pero como no me voy a extender más, me ceñiré a lo que tú me has preguntado. A mí me gusta decir que nuestro tiempo no es un tiempo posmoderno, porque la posmodernidad, que nace también a lo largo de los años 80, decía que no eran posibles los grandes relatos y, por otro lado, que había muerto esa razón. Bueno, evidentemente ahora nos encontramos con un gran relato, que es el relato de la globalización, que por otro lado también está haciendo crisis, pero bueno, que ha durado, y el relato también de las nuevas tecnologías que nos lleva hacia lo virtual, y el desarrollo de una sociedad de mercado neoliberal que pone por encima los deseos sobre los derechos. Entonces, todo ese conglomerado, a mí me gusta denominarlo no post, porque evidentemente sí que no ha habido una ruptura, sino un desarrollo excesivo, que nos ha llevado a un constructivismo excesivo, que nos ha llevado a un hedonismo excesivo, que nos ha llevado a una pérdida de la situación que tenía el sujeto antes. Por eso hablo de trans. Si nos fijamos, ya la naturaleza está llena de transgénicos. Lo nacional ya no es el referente, es lo transnacional. Por otro lado, ya no se habla de sexo, sino de transgénero. Y en última instancia no se habla de lo humano, sino está el horizonte de lo transhumano. Trascendencia, trascender, transmitir. Parece que ese es el prefijo que nos corresponde. Y porque ese es el prefijo que nos corresponde, lo transgénero y lo transexual encuentra un marco conceptual y un marco epistémico y un arco vivencial para difundirse. No es esa la única razón. Hay intereses muy importantes, económicos, farmacológicos, geopolíticos, que han hecho que esto se manifieste así. Simplemente yo digo que aparte de esos intereses que son los fundamentales, si no estuviéramos en un marco que yo denomino transmoderno, no hubiera encajado tan bien la noción de transgénero y la noción de transexual, que desde lo queer venía de ámbitos muy restringidos, muy alternativos o muy académicos. Muchas gracias, Rosa María. Hemos querido que estuviera presente en la conversación la cuestión jurídica. De hecho, hay que decir que hay que recordar que, de alguna manera, si nos hemos ocupado de esta cuestión preferentemente, ha sido en particular a partir de todo lo que ha suscitado la propuesta de una nueva ley por parte del Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Y ahora, cuidado. Hola, que no te pase sí, la corriente. vale. Voy a decir Irene Montero y yo, mi madre mía. Ya se ha roto el micrófono. Se ha roto tu micrófono en particular. Bueno, en fin, la cuestión es, la cuestión jurídica es esencial. Es esencial por muchas cosas y de alguna manera porque más allá de esta cuestión concreta de esta ley, que es realmente muy importante y urgente y nos convoca, me parece que también concierne a una modificación general de la relación con la ley. Es decir, yo creo que vemos que hay toda una judicialización de una serie de cuestiones en el debate social y hay algo que me llama la atención en todo esto y es cómo hay una serie de leyes a nivel planteadas como universales, por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, etc. Y leyes, por ejemplo, como las constituciones de los países democráticos, que de alguna manera plantean unas reglas del juego universales, más allá de lo que serían las particularidades de cada persona. Y de alguna manera vemos que estas normas legales en realidad entran
hay de alguna manera una dialéctica de introducir la excepción como si las leyes universales no fueran suficientes para garantizar los derechos. Esto me parece muy importante porque, digamos, me parece que pasamos de una ley universal y considerar algunas excepciones a lo que es que las excepciones imponen una normativa para todos. Me ha interesado mucho, no he podido leer nada tuyo, pero he escuchado por YouTube, que hoy día nos permite el acceso, ¿no?, rápido, y he visto que tú has trabajado sobre esto, y hay una afirmación que te he escuchado en una conferencia, en una entrevista que te hacían. Dices que es una falacia que haga falta una ley específica para proteger los derechos de las personas trans. Tú opones a este argumento una afirmación contundente. Dices, los derechos de las personas trans están enunciados, protegidos y garantizados en nuestra Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Me parece que ahí, en el fondo, o sea, aparte de la opción concreta, te quería preguntar sobre esta dimensión nueva de la judicialización y el planteamiento de normas excepcionales en contra de la idea de la ley como universal y válida para todos. Esto es algo que creo que en tu experiencia puedes aportar mucho. Vale. Pues sí, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, gracias a todas las personas asistentes. Y bueno, es que es una falacia, desde luego, vale, es una falacia, desde luego, esto que se nos dice de que hace falta una ley específica para las personas transexuales, o como se dice ahora, personas trans, un paraguas donde se mete todo, y que probablemente hablemos de ello luego, ¿no? Porque en todo caso los derechos de las personas transexuales que pueden ser vulneradas, en tanto vivimos en una sociedad desigual y una sociedad no perfecta, pues bueno, pues pueden ser exactamente los mismos que los de cualquier persona, ¿no? Como decía, vivimos una sociedad que necesita de propuestas legislativas y educativas para precisamente combatir tales vulneraciones y erradicar la desigualdad estructural padecida por las mujeres y la discriminación sufrida por las personas transexuales, que también habría que conceptualizar debidamente y hacer esta distinción entre desigualdad estructural y discriminación, ¿no? Porque además otra de las falacias que arguyen contra las juristas críticas o contra cualquier persona en general crítica con todo esto, pero con las juristas también en particular, bueno, es que somos transfobas y que no tenemos en cuenta los derechos de las personas transexuales, y no es cierto, o sea, porque es, como decíamos, como tú mismo me comentabas en esta afirmación, los derechos de las personas transexuales están enunciados, protegidos y garantizados en nuestra Constitución, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los mismos términos que los de cualquier ser humano, y si pretendemos esa sociedad justa y equitativa, bueno, pues habrá que trabajar para que esa garantía y ejercicio de los derechos sean efectivos para cualquier ser humano, independientemente de sexo, origen, religión, cualquier otra condición o circunstancia personal. Por tanto, no estamos en ningún caso, como decía, como falacia interesadamente se nos acusa, contra las personas transexuales ni contra que ejerciten sus derechos, sino contra leyes de identidad de género que socavan los derechos de las mujeres y suponen un maltrato a la infancia. Y probablemente por qué socavan los derechos de las mujeres y maltratan a la infancia, supongo que nos centraremos después, y si no, en algún lado lo meteré, porque es lo fundamental para que se entienda el por qué somos contrarias a este tipo de legislación y por qué esta legislación lo que viene a hacer es pues a blindar, precisamente lo explicó muy bien Rosa, ¿no? La conceptualización diferente que hace el feminismo del género sobre de las teorías queer, ¿no? Las teorías queer, o sea, el género, la teoría feminista dice que es la estereotipia sexista, los roles sexuales, lo que tenemos que abolir, y sin embargo, y además así está establecido en nuestro ordenamiento jurídico, está en la ley orgánica, la ley integral contra la violencia de género, así se define el género, se define el género también así en instrumentos jurídicos normativos, y esto enlaza con la segunda parte de la pregunta, que ahora está habiendo un cambio de paradigma legislativo, ¿no? Entonces se está sustituyendo
el término género, la conceptualización jurídica que había hasta ahora y la conceptualización feminista por esta conceptualización queer, que te habla, en vez de abolir el género o erradicar los roles sexuales, esa jerarquía sexual, lo que pretende es hacer esa proliferación de géneros, y ahí están las listas ridículas de los 1000 géneros, el género no binario, el género tal, que no explica nada, que lo único que puede explicar jurídicamente eso no es aceptable. No es aceptable. Eso puede explicar pues, cómo se siente una persona, puede explicar rasgos del carácter de una persona, pero eso no se puede elevar a categoría jurídica, y menos cuando confronta con el concepto jurídico y feminista establecido hasta ahora. Nosotras, feministas y juristas, queremos erradicar esa estereotipia sexual, acabar con ese género. ¿Qué hace la teoría queer? Decir que es una identidad, una manifestación interna de la personalidad. Por tanto, la norma jurídica lo que se está haciendo es blindar el género y blindar eso que nosotras queremos acabar con ello. Por tanto, un ministerio que está ahora en la tramitación de una ley, un ministerio que llamándose feminista hace esto, pues bueno, pues es un caballo de Troya, porque en nombre del feminismo está introduciendo tesis antifeministas a científicas porque niegan el sexo, o sea, como realidad biológica, creen también que se puede performar, solo hay que escuchar declaraciones de la ministra sobre que es un ser humano, que es una mujer, que ni siquiera pueden definir y decir que ser mujer simplemente es nacer con sexo femenino, ¿no? Entonces, bueno, se están introduciendo todo este tipo de conceptualizaciones queer, científicas, sexistas en el ordenamiento jurídico, que están dando a este cambio de paradigma, y que como consecuencia directa e implicaciones más graves, como ya se ha visto en otros países, y como se verá aquí, son la vulneración de derechos de las mujeres y el maltrato a la infancia, del que pararemos más tarde. Y luego también es interesante comentar, que no sé, creo que ya me estoy liando mucho, entonces sí, eso después, pero comentar las fases y los momentos de cómo esto se ha ido introduciendo en diferentes ordenamientos jurídicos, y en qué fase estamos en España y en qué momento estamos en España. Respecto a esto, quizá quería hacer una pregunta que quizá os concierne a las dos, a Paula y a Rosa María, sobre esto de aquí se queda. No. Vale, porque me interesa especialmente algo de prueba que se está produciendo en torno a la interpretación de las leyes, ¿no? Y en algún momento tú hablabas de esto, que yo citaba, que no hace falta una ley específica porque hay los derechos reconocidos en la Constitución. Entonces me parece un punto importante, porque en la actualidad hay una serie de debates que me parece que conciernen a la relación entre una serie de normas jurídicas nuevas y las constituciones. Hay un ejemplo que me parece a mí muy preocupante, realmente muy grave, que cita Rosa María en su libro, La mujer molesta. Se trata de, creo que reciente, de hace un año, un fallo de la Corte Constitucional belga que declara inconstitucional una ley, argumentando en términos que de hecho están tomados de la declaración de Yogyakarta, que de alguna manera no tiene ningún rango constitucional. Es decir, me parece un fenómeno nuevo que un tribunal constitucional pueda declarar inconstitucional una ley, pero no en relación a los términos de la propia Constitución, sino refiriéndose a una serie de normativas internacionales que no tienen rango ni de ley, ni mucho menos de ley constitucional. Esto a mí me produjo una sorpresa, porque, bueno, podemos pensar que este tipo de cosas pueden ocurrir a nivel, por ejemplo, de tribunales de menos rango, pero me llamaba la atención que esto se pueda situar en un fallo en un tribunal constitucional
de un país europeo. Es un ejemplo que tú planteas. Entonces, creo que ahí aparece un debate muy importante, porque en última instancia parecería que lo que está en cuestión es lo que es la relación entre categorías jurídicas nuevas como género y constituciones nacionales en los que no existe como tal. Es un debate realmente muy profundo y no me parece que de momento se esté resolviendo a favor de las constituciones, sino que parece que se está resolviendo a favor de las nuevas normativas. Con lo cual me parece que hay una penetración de la tecnología queer en las leyes muy profunda. No, es realmente llamativo y es verdad porque estamos viendo en todas las leyes todas las leyes de las comunidades en España están reproduciendo, y gran parte de las leyes no te puedo mirar porque si no, no se me va. Gracias por mirarme. Bueno, entonces reproducen los principios de Yogyakarta, que realmente no tienen ningún rango. Y yo, antes de que Paula profundice más, quiero leeroslo por si alguien no los conoce, ¿no? Los principios de Yogyakarta fue una reunión de personas cercanas a los derechos humanos, a los derechos gays, a los derechos transexuales, y en 2006, y realmente, a ver, se han aplicado y se han reproducido en casi todas las leyes. Tanto hemos dicho que son infumables que en la última versión de la ley que ha ido al Congreso en junio ya no está esta fundamentación, pero bueno, da igual porque está en todas las leyes de las comunidades. Entonces, en 2006 se dice: en dicho documento se asume la definición de identidad de género. Identidad de género como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado en el momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida, y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Si nos fijamos en esto, aparece la noción de identidad de género, que sería un oxímoron. Porque si hemos dicho que el género es una construcción cultural, no puede ser algo que tenga dentro la persona. En todo caso, se podría hablar de identificación con un género, pero no de identidad de género, y más cuando a continuación se define como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente. Esto nos lleva a lo que Alicia Millares ha denominado como un solipsismo sexual. Efectivamente, si es una vivencia interna, ¿cómo puedo comprobarlo? Porque la noción de sexo era comprobable, luego siendo comprobable a pesar de toda la teoría queer. Es evidente los órganos genitales, es evidente cromosómicamente, luego está ahí. La noción de género era estudiable históricamente, como se ha ido manifestando la masculinidad y la feminidad a lo largo de la historia. Pero esa identidad de género, que es una vivencia interna, y es más, si vamos a lo del cuerpo equivocado, no solamente es una vivencia interna, sino que es algo muy parecido a lo que antes se denominaba alma, algo que uno tiene, incluso que no tiene, que le cae en un cuerpo. Alguien se lo insufla, y hay algunas veces que se equivoca. Y entonces, cuando se equivoca, hay que reformarlo quirúrgicamente. Y hay que reformarlo quirúrgicamente precisamente adecuándose al estereotipo de lo masculino y de lo femenino. Luego es una visión totalmente reaccionaria y totalmente regresiva. O sea, adecuándose al estereotipo de género que hemos dicho que es una construcción cultural sexista y jerárquica. Luego, por eso, esta visión es antifeminista y es reaccionaria. Por otro lado, si habla del sexo asignado, y eso se repite constantemente en la legislación.
el sexo no se asigna, se comprueba, se constata. Y cuando hay un fenómeno de intersexualidad, puede ser que esa constatación visual de los genitales no sea tan clara, pero es un porcentaje mínimo, y además identificar los intersexuales con los transexuales, con la ideología del transactivismo, es forzar mucho las cosas. Pero no solamente tenemos esta identificación, o sea, esta definición se reproduce en casi todas las leyes. Yogyakarta Plus se reunieron después en el 2017 y un paso más era poner fin al registro del sexo y del género de la persona. Esto es que desaparezca en todas las denominaciones, y es un poco lo que has comentado en la Corte belga. Bueno, si es un sentimiento y puede haber tantos géneros y el sexo no lo define, ¿por qué lo vamos a nombrar? Si es algo que no tiene la menor relevancia, si dependerá del género que se sienta la persona. Luego lo lógico será anularlo. En Argentina también hay una propuesta de ley en este mismo sentido para que se quite de todos los documentos. Del DNI, por supuesto, de cualquier tipo de certificado, incluso de los registros de nacimiento, que desaparezcan. ¿Ustedes saben lo que eso implicaría? Si nosotros no tenemos datos desagregados por sexo, es imposible evaluar la discriminación y la desigualdad entre hombres y mujeres. Si eso es imposible evaluarlo, el feminismo no tiene absolutamente nada que hacer y se tira una bomba justamente en la base más profunda. Entonces, por eso decimos que ataca, realmente no es que estemos criticando a una serie de personas, sino que la teoría que se defiende desde aquí es incompatible con el feminismo y la hace imposible. Luego está atacando al 52% de la población. Y no leo más porque creo que la otra parte lo deberías de desarrollar tú, Paula. Sobre todo este conflicto entre lo que es la Constitución y estas normativas, y por qué un tribunal constitucional dice que una ley no es constitucional porque no tiene en cuenta estas normativas. Me parece una paradoja. Antes has hablado de aberración jurídica y tú has hablado de oxímoron. Realmente hay un punto de inconsistencia y la pregunta es, en el fondo no se apunta que habrá que cambiar las constituciones para incluir la identidad de género. ¿No es eso lo que se pretende? Sí, claro. Ahí está el fin último del ministerio que nos ha caído, que es una cruz. Y digo que es una cruz porque es por lo que bien ha defendido Rosa, ¿no? O sea, que en nombre del feminismo nos están bueno, pues introduciendo toda esta conceptualización antifeminista, sexista, reaccionaria. Y efectivamente, como tú dices, es una paradoja y además es que las constituciones del Tribunal Constitucional, del Estado que fuere, no hace nada aludiendo a una normativa que ni siquiera tiene fuerza jerárquica vinculante, como son los principios de Yogyakarta, no hace nada aludiendo a la misma, ¿no? O sea, la Constitución está por encima de esos principios. De hecho, no solo la Constitución, sino cualquier norma de nuestro ordenamiento jurídico. No sería así si fuera un instrumento jurídico vinculante de derecho internacional, pero no es el caso. O sea, recordemos que los principios de Yogyakarta, bueno, no sé si lo estoy diciendo bien, Yogyakarta, simplemente son unos documentos de 2007 y de 2017 redactados por lobbies y firmados a título individual, no institucional, por un grupo reducido de personas. Entonces es paradójico y desde luego contraproducente que esto sea aludido desde tribunales constitucionales o en todas las normativas que tenemos ahora mismo, las normativas que tenemos de las comunidades autónomas, que ya son conflictivas, pero que viene a apuntalar y ya por hacerlo definitivamente conflictivo la ley trans estatal que se está ahora tramitando. Y respecto a lo de aberración jurídica, hablo de aberración jurídica porque este tipo de normas, lo que pasa que no sé si vamos a hablar concretamente después sobre el porqué de la inconstitucionalidad de estas normas y si quieres lo desarrollo ahí.
pero es eso, o sea, simplemente hablo de aberración jurídica por la inconstitucionalidad con las que nacen, porque vulnera principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico, como el de la seguridad jurídica, porque la libre de autodeterminación de género, es que esta es otra de las grandes falacias, ¿no? Nos dicen, es que no queréis garantizar los derechos de las personas transexuales, o transgénero o trans. Porque nos dicen que el derecho a la libre autodeterminación de género es un derecho, y es que eso, la identidad, no se debe blindar en la norma jurídica, eso no es un derecho, o sea, y nos están hablando como que eso es un derecho que estamos vulnerando y que por eso se necesitan este tipo de leyes, cuando lo que significa la libre autodeterminación de género o el derecho a la autodeterminación de género, lo único que significa es el borrado jurídico del sexo, con las implicaciones que explicaba Rosa y muchas otras más. Entonces, políticas de no discriminación las que se quieran, legislaciones con este tipo de premisas que pueden ser una aberración jurídica por cómo vulneran principios básicos de nuestra Constitución, pues no. Gracias. Sí, hay algunas cuestiones que luego desarrollaremos en relación con esta cuestión, porque han ocurrido cosas interesantes. Por ejemplo, en Escocia ha habido toda una problemática con la nueva implementación del censo. El nuevo censo ha sido realmente muy problemático, porque era un censo que proponía la introducción de categorías de género, y resulta que un porcentaje muy importante de la población se ha negado a responder a los cuestionarios y ha creado una crisis de gobierno. De manera que realmente se ve ahí una tensión muy importante, las consecuencias que tiene la modificación del lenguaje jurídico en puntos fundamentales. Pero quería introducir el tema de la educación, que realmente, bueno, me parece que es uno de los... me sale el campo de batalla, ¿no? No sé, es quizás un poco exagerado, lo siento, pero me parece que hay algo de la dimensión de lo conflictivo, como mínimo, digamos, a nivel potencial. Hay que decir que en nuestro país todavía hay algo, no sé, quizá la manera en que esto se está introduciendo probablemente sea más prudente, pero por ejemplo en países como Estados Unidos eso ha dado lugar a conflictos realmente ya muy graves, que han dado lugar a denuncias a tribunales, y de eso hablaremos más tarde, pero algunos casos te los quería plantear para ver tu opinión, aunque son casos de otro contexto. Pero, bueno, he tomado como una referencia para ver, ¿no?, tu pensamiento, una serie de cuestiones, una publicación que es no recuerdo, te lo mencioné, ¿cómo se llama esta publicación de...? Fórum Educativo. Exacto, ¿no? Y ahí hay un artículo tuyo, ¿no?, donde te dedicas a explicar toda una serie de medidas en relación a la coeducación, planteadas específicamente como combatir activamente los estereotipos sexistas, ¿no? Y toda una serie de acciones específicas relacionadas con la educación en relación a temas de mucha actualidad, como la violencia de género, bueno, que en realidad habría que decir violencia contra las mujeres, ¿no? Me parece que ahí también eso, llamarlo de género probablemente sea también, ¿no?, algo que podríamos discutir. La pregunta que te quería hacer, ¿no?, es cómo se podría armonizar esta orientación que tú tomas como antiestereotipos con algunas cosas que podemos leer en las leyes de la Comunidad de Aragón, ¿no? Porque, por ejemplo, en ellas se hacen consideraciones en torno a la noción de identidad de género que quizá podrían resultar paradójicas, ¿no?, en relación con lo que sería esta idea de luchar contra estereotipos. En particular, hay un artículo que me parece importante y que a mí me preocupa. Me preocupa, además lo he visto reflejado en otras normativas autonómicas y realmente me ha llamado mucho la atención. En el punto 7 de esta normativa dice: la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón coordinará los recursos para efectuar la posible detección temprana de aquellas personas en educación infantil que puedan estar incursas en un proceso de manifestación de su identidad de género que difiera con el asignado. Realmente debo decir que me preocupa que los niños puedan ser vigilados y que
por ejemplo, para decirlo llanamente, que una niña que juega al fútbol, eso se ha considerado que no cumple con expectativas de género. Hay que decir, no puedo evitar decir que en estos momentos creo que el fútbol femenino está en un auge y que, por ejemplo, en estos momentos en Cataluña el Fútbol Club Barcelona y otros equipos de fútbol femeninos están teniendo un exitazo y no me parece que eso contravenga para esas chicas, no me parece que eso plantee ningún problema de identidad. Entonces, te quería preguntar, me parece que en tu orientación hay algo que me parece claramente antiestereotipos y sin embargo creo que hay unas normativas que quizá podrían ser en una orientación que no es del todo compatible con eso. Bueno, sí, buenos días. Al hilo de lo que me preguntas, Enrique, voy a hacer un breve repaso porque 2018 efectivamente fue un año muy fértil en Aragón en cuanto a la publicación de leyes. ¿Vale? Hago un breve repaso. La Ley 4/2018, que es a la que hacía referencia en el artículo 7, Enrique, de Identidad y Expresión de Género, Igualdad Social y No Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón. Está también del 2018, la Ley 7/2018, 28 de junio, de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Aragón. Está también en este mismo año Ley 18/2018, 20 de diciembre, de Igualdad y Protección Integral contra la Discriminación por razón de orientación sexual, expresión e identidad de género de la Comunidad Autónoma de Aragón. Y también está la Orden ECD, es decir, la Orden de Educación, Cultura y Deporte 1003, por la que se determinan las actuaciones que contribuyen a promocionar la convivencia, la igualdad, la lucha contra el acoso escolar en las comunidades educativas aragonesas. Hago este breve repaso únicamente, como veis he leído los títulos y tengo aquí además a mi lado a una jurista, entonces a ver cómo expreso lo que quiero decir. Cuando el papel lo aguanta todo, cuando las leyes son tan generales como estas leyes que he leído que abarcan el ámbito educativo, el ámbito sanitario, el ámbito judicial, etcétera, por supuesto que hay que acatarlas. Este es el marco que se nos ha dado en la Comunidad Autónoma de Aragón y por el que nos debemos regir. Pero realmente lo que transforma, en este caso estamos hablando de educación, lo que transforma la educación y lo que transforma los centros educativos pues son o bien leyes educativas más concretas o bien órdenes como la que os he señalado, la 1003, que en este caso viene a establecer, entre otras cosas, la creación de figuras como el equipo de convivencia ya estaba formado, pero un equipo de igualdad, y donde viene a recoger una serie de figuras entre el alumnado, sobre todo, que sirvan para promover una educación inclusiva, que sirvan para promover la coeducación, la convivencia positiva y figuras como alumnado ciberayudante, alumnado por la igualdad de género, etc. En esta orden es también donde se insta a los centros educativos a elaborar un plan de igualdad. Y ese artículo al que hacía referencia, efectivamente, pues viene a repasar un poco todas las cuestiones que los centros educativos deberían centrarse, ¿vale? en sus planes de igualdad, en el derribo fundamental de estereotipos sexistas, en una orientación académica libre de rasgos sexistas, etc. Entonces esto es realmente lo que está transformando afortunadamente la educación, o por lo menos eso pensamos desde el departamento, la educación en Aragón. Yo no digo que estas otras leyes, por supuesto, de hecho me ha gustado también mucho la intervención de Sonia, por supuesto existe la realidad trans, existen niños y niñas trans que obviamente tenemos en los centros educativos, pero a los que se les debe dar, como ha comentado Sonia, una atención individualizada, hay que estudiar, hay que atender caso por caso y sin prisas. Las prisas en casi nada son buenas, perdón. Entonces, tú has hablado de campo de batalla. Nosotros, o por lo menos yo estoy equivocada, aquí en Aragón no tenemos esa sensación en los centros educativos de que sea ningún campo de batalla. Yo creo que se vive con cierta normalidad, ¿vale?
existen efectivamente los niños o niñas que manifiestan su sentir, pero esa labor que parece, ese artículo 7 que parece es una labor fiscalizadora por parte, o vigilante por parte del profesorado en los centros educativos, yo creo que las leyes también están para interpretarlas. Es decir, en un centro educativo lo que debe preocupar y preocupar al profesorado es el bienestar y el bienestar emocional del alumnado. Y efectivamente puede ser que estos niños, niñas en esa transición pues se manifiesta un malestar y que detecta el profesorado y que como tal va a comunicar a sus familias, pero como comunica otras muchas cuestiones que ocurren en un centro educativo, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que la labor de los centros está por esa aceptación, por esa convivencia, por ese acompañamiento en el caso de que sea necesario y que así se detecte de ciertas cuestiones, pero como digo, de una manera muy personalizada, porque cada niño, cada niña es distinto. Perdón, si puedo puntualizar una cosa. Nada, simplemente, y entendiendo totalmente lo que dices, pero yo no creo que debamos hablar nunca de infancias trans. O sea, obviamente hay niños y niñas que tienen una disconformidad con su propio cuerpo, que hay un padecimiento psicológico que por supuesto hay que tratar, pero no creo que en ningún caso haya que hablar de infancias trans, porque creo que esto lo que hace es medicalizar el problema y creo que lo que hace es patologizar el problema. Precisamente estos que nos hablan de la despatologización y que nos hablan de todo esto, pues son los que están medicalizando a niños y a niñas sanas de por vida, ¿no? O sea, porque el problema de la introducción de la norma jurídica y los protocolos educativos es que se meten estas tesis totalmente reaccionarias, totalmente sexistas y totalmente científicas, pues que empujan a hormonaciones tempranas, ¿no? ¿Por qué? Porque si vamos a las escuelas con las charlas queer y con las charlas de que, bueno, si eres un niño que le gusta el rosa y que juega con niñas y que juega con muñequitos, en vez de gustarte el azul y jugar con otros niños y estar haciendo el cabra en el patio, entonces es que igual eres una niña en el cuerpo equivocado. O sea, entonces estamos hablando de tesis y eso cómo se puede solucionar y solucionar entre comillas, porque eso no es una solución, pero la solución que se suele dar en esos casos pasa por terapias, pasa por hormonación, pasa por medicalización de niños y niñas sanas. ¿Cómo no va a estar la industria farmacéutica encantada con toda esta transmodernidad, como dice Rosa? ¿Cómo no va a estar si hay la posibilidad de hacer pacientes que eran sanos, o sea, personas sanas, pacientes de por vida? Pues por supuesto, ¿no? Entonces, yo siempre digo que hay niños y niñas que no se ajustan a estereotipos sexistas y que además hay que ver cuáles son los motivos por los que un niño o una niña puede manifestar una disconformidad con el propio sexo, porque pueden ser muchos, empezando por un abuso sexual durante la infancia, por ejemplo. Y todo esto, estas leyes lo obvian toda esta casuística que puede llevar a esto hasta el punto. Y además, Sonia, como profesional de la salud, supongo que lo sabrá y que también, pues, como todas, estará escandalizada, porque esto hasta el punto de que la indagación por parte de los profesionales de la salud, las causas, ¿no?, que pueden llevar a esa disconformidad, la indagación de esas causas por parte de los profesionales puede ser calificada por esta ley trans que se está tramitando como terapia de conversión y conllevar sanciones administrativas para los profesionales de la salud de hasta 120.000 euros y amenaza de inhabilitación profesional. Entonces, entonces la problemática es muy grande y entonces creo que debemos conceptualizar debidamente, dejar a los profesionales que hagan su trabajo, como bien decía la compañera, atendiendo caso a caso, pero en ningún caso patologizando ni medicalizando lo que puede ser, bueno, pues simplemente no ajustarse a estereotipos sexistas. Por tanto, yo, o sea, considero que no hay niños y niñas
niñas trans, sino niños y niñas que no se ajustan a estereotipos sexistas. Es muy interesante esto, por lo menos para los psicoanalistas, porque la prohibición de las terapias conversivas, con las que quizá podemos estar de acuerdo, porque como he dicho antes, si el psicoanálisis es otra cosa que un discurso de dominación, pero nos parece que es el caballo de Troya para impedir la dimensión de la palabra en la indagación de las causas. Así es. Entonces, como ha recordado Pierre Gilligan, para nosotros es una de las conclusiones del taller que nosotros llamamos clínico. Para nosotros no hay clínica trans. Lo que hay, digo por lo que decías de infancia trans, lo que hay es caso a caso, donde realmente quizá en una dialéctica de palabras se puede encontrar las causas por las que cada uno tiene un malestar, y eso no descarta que la solución que se pueda encontrar en un momento dado pueda ser la de la transición. Pero sin embargo, sí nos parece, lo mismo que está el borrado entre hombres y mujeres, el borrado también de la dimensión de la infancia, porque pretender que un niño a edades muy tempranas pueda autodeterminarse, quiero decir, esta dimensión performativa de yo soy lo que digo, ¿no? Como si eso fuera ya eterno, porque uno puede decirle a alguien yo te amo, y al de 15 días puede, bueno, 15 días quizás un poco precipitado, pero al de un tiempo puede decir ya no te amo más, y no sé, bueno, 16. No sé, el mundo es muy cambiante y también puede ser el amor trans, bueno, pero a lo que me refiero es que esta afirmación performativa no tiene por qué ser una cárcel para un niño. Y entonces en el borrado también de la dimensión de la infancia, porque es dejarles en la posición de lo uno solos, ¿no? Sin la dimensión, bien, porque no me quiero meter en la cuestión del patriarcado y toda esta cuestión, pero sí hay una responsabilidad del adulto también lo que quiere transmitir al niño. El borrado de eso también es un ataque a la democracia, por lo menos lo entendemos así claramente. Bueno, quería introducir que también para el psicoanálisis, porque están las raíces de nosotros pensamos que hay un intento de borrar esta dimensión de las causas inconscientes, forcluir, como decimos, borrar las causas que un sujeto puede tener en las determinaciones para encontrar su lugar en el mundo. Y entonces para nosotros tampoco hay clínica trans, hay la clínica de cada persona que muestra lo que pasa. Bueno, y le paso la palabra a Sonia, que quizá quiere... Sí, como un punto, ¿no? Un punto y seguido que lo retomaremos, pero en relación con esto que estábamos hablando quería decir que en efecto, ¿no? Estoy de acuerdo con María José Iranzo de que bueno, las leyes están hechas para interpretarlas y no me cabe duda de que todo se hace con las mejores intenciones. Pero hay que decir que una ley de 2007 de Aragón plantea una definición que a mí me parece que es problemática. Luego evidentemente se puede interpretar como sea, pero define como trans desde 2007 toda persona que se identifica o que expresa su identidad de género de manera distinta al género que le asignaron al nacer. Es una definición muy complicada, me parece. O sea, definir como trans a toda persona que se identifica o que expresa su identidad de género de manera distinta al género asignado, me parece que realmente es un cajón desastre que mete con calzador una serie de manifestaciones enormemente diversas de la complejidad de lo que es la construcción de, digamos, de la sexualidad en el ser humano, ¿no? Entonces a mí me parece que sí, se puede interpretar, pero eso, y creo que una de las cuestiones de este debate es pensar cómo el lenguaje tiene consecuencias. Y creo que las leyes son un marco donde el lenguaje tiene un poder realmente específico. Y creo que ahí hay un debate sobre la lengua que no me parece secundario cómo nombramos las cosas. Lo vamos a retomar. Te pido entonces si lo podemos retomar luego, Rosa María, porque quería introducir en el debate a Sonia a partir de su experiencia, porque quería que ella continuara un poco lo que hemos
superficial, ¿no? Es decir, verdaderamente hasta qué punto sientes que este lenguaje puede tener consecuencias. Y también quería añadir una cuestión, ¿no? A partir de tu observación, si tú piensas que hay algo de esto que está ocurriendo fundamentalmente en el momento de la adolescencia, que afecta de un modo particularmente importante a las chicas. Porque ninguna de los dispositivos asistenciales específicos que se han creado para la cuestión del género, que de alguna manera existen en todas las comunidades, ha podido dar una explicación de por qué el 75% de los casos de transición afectan a chicas que quieren transicionar. Hay algo específico. Esto es algo que surgió en el debate con la clínica Tavistock y no ha habido ninguna respuesta oficial sobre por qué hay el 75% además de la transición en chicas. ¿Qué piensas tú del momento actual de las adolescentes en relación con esta problemática? ¿Crees que hay algo de una hipersexualización de ciertos roles sexuales que tienen algún tipo de efecto? ¿Cómo lo piensas? Bueno, todo lo que estáis diciendo me abre también muchas cosas a poder hablar, pero primero de todo agradecer poder estar en una mesa con colegas de diferentes disciplinas, porque creo que el tema realmente es que nos tenemos que abrir, ¿no? Y poder tener un diálogo constructivo con diferentes disciplinas. También estaba pensando en la sociología, ¿no? Porque creo que también todo esto no lo podemos dejar de lado en el tipo de sociedad en el que estamos actualmente, ¿no? Primero, decir con lo que decías, Enrique, del lenguaje, que también estamos en un momento donde las etiquetas parecen ser muy importantes, y en mi experiencia, cuando llega un chico o una chica al hospital de día, a mí me sorprende que cada vez más se describen como yo soy una TCA, yo soy un TLP, yo soy bisexual, yo soy, ¿no? Que cuando dices, bueno, tú eres Laura, luego ya veremos qué más, ¿no? Pero con una necesidad de etiquetas que seguramente tiene que ver con todo lo que hablamos, ¿no? Con tener una identidad, con no sentirse en un vacío. Pues yo creo que el lenguaje, realmente la etiqueta para ellos o para ellas sí que es muy importante. Esto por un lado. Otra cosa que quería decir es que en la conferencia comentaba que los trans quieren ser normales, pero los adolescentes, cuando llegan al hospital de día y tú les dices en qué quieres que te podamos ayudar, dicen en ser normales. Y actualmente la pregunta ¿qué es ser normal? Pues está bien complicada, ¿no? Pero cuando les preguntas a ellos o a ellas, claro, te dicen que es poder ir a la escuela, poder sufrir menos, poder tener amigos, poder ser aceptados, ¿no? Yo creo que esto va por delante. Entonces, respecto a esta cosa, Enrique, me preguntabas más en concreto, nuestra experiencia es verdad que hay más chicas que quieren ser chicos, que quieren transicionar hacia chicos. Hemos tenido algún caso al revés, pero la mayoría son chicas, ¿no? Entonces aquí, claro, tampoco me puedo dejar de ir al caso, no puedo generalizar, ¿no? Pero sí que tenemos la experiencia de situaciones difíciles, familiares, situaciones de migraciones, situaciones de vivencias en la infancia difíciles. Insisto que no puedo generalizar, pero que pensando en los casos hay partes, ¿no?, que nos lleva a pensar en situaciones de infancia difíciles, con alguno de los padres con algún tipo también de dificultad psicológica, o sea que toda la situación familiar, socioeconómica también está ahí, y luego también hay una parte que empezamos a pensarla que con el tema de la mujer, ¿no? Ser mujer hoy. Todo el tema de las redes sociales, todo el tema del cuerpo, porque insisto que en la mayoría de adolescentes que vemos hay una puesta del dolor y del sufrimiento en el cuerpo muy concreta.
Y, claro, te vas a las redes sociales, ¿no? Y ves pues, esos cuerpos, ¿no? Perfectos de las mujeres, ¿no? Aquí también entro en decir que creo que la infancia también se está sexualizando, ¿no? Los cuerpos de las niñas, ¿no? Hay una precocidad también en esto. El otro día en una conferencia decían que el acceso, ¿no? a la pornografía, la media es a los 8 años de edad. Entonces, claro, hay tantas cuestiones ahí, ¿no? Pero que algunas chicas te dicen, claro, si han vivido una experiencia de ver a una madre, ¿no? a una abuela sola, tirar adelante el trabajo, la crianza, ¿no? Luego intentar pues, estar estupenda, ¿no? Cuidarse. Bueno, hasta ahí nos preguntamos de qué está huyendo a lo mejor esta persona o qué es lo que está intentando cambiar, con qué no se quiere identificar. Y son cuestiones que, bueno, como equipo ahí nos dan mucho que pensar, ¿no? Pero que un punto importante son las redes sociales, ¿no? Me parece a mí, en este momento en el que todos estamos ahí metidos, ¿no? Y que hay poco filtro y que parece que ese es el estereotipo, ¿no? que nos marca. Entonces, bueno, no tengo respuesta, pero sí que es verdad que la experiencia es que hay más chicas que quieren pasar a chicos. Como anécdota, si puedo explicar, ahora estamos como equipo también pensando, porque la mayoría de chicas que llegan se llaman como se llamen, ¿no? en su DNI, pero entonces te dicen que se llaman, no quieren que les llames con un nombre masculino, ¿no? Y entonces ahí como equipo también estamos, sin haber cambiado DNI ni nada, también estamos con un debate de pensarlo, porque con esta idea de que igual hay una actuación muy prematura también de los servicios, y con esta vivencia y experiencia de que con el tiempo también hemos visto experiencias que han podido pasar de dudar, de identificarse de una manera o de otra, y luego hemos visto cambios afortunadamente 2 años después, digo afortunadamente en cada caso diferente, pero donde la persona ha podido bueno, entrar en crítica, ¿no? En decir, bueno, es que quizás lo que a mí me pasaba, ¿no? Es que, bueno, es que me entiendo mucho mejor con las chicas, ¿no? Hombre, ya, pues yo también, ¿no? A lo mejor, pero eso no quiere decir que a lo mejor la pareja tenga que ser una chica, porque sí, porque no. Y también hay procesos, bueno, bonitos donde te pueden explicar, no, mira, pues yo pensaba que era lesbiana, ahora resulta que he conocido a un chico, pues me parece que no. Por eso es bonito el no precipitarse, ¿no? El poder ser prudentes y no dejarnos llevar por poco la sociedad actual, y tampoco dejarse llevar por el adolescente, porque el adolescente, la concepción de tiempo que tiene es muy diferente al nuestro. El adolescente es inmediato, lo quiere todo ya, ¿no? Y claro, para nosotros a lo mejor 1 año de tratamiento no es mucho tiempo y él lo ve una eternidad, pero también vemos que en 1 año pasan muchas cosas. Y otra cosa que quería decir es poder involucrar a los padres también en todo este proceso, ¿no? Porque hay servicios, es verdad, que pueden ser más intervencionistas y, bueno, más actuadores, donde se deja de lado a los padres. Y ahí también vemos un riesgo, se deja de lado a los padres o se nos deja de lado a los profesionales muchas veces, cuando lo ideal sería que pudiéramos compartir sensaciones, procesos, para poder, con esta cautela y prudencia, ayudar al joven o a la joven a sentirse mejor. Quería hacer una especie de pregunta cruzada entre Sonia y Rosa María, porque en tu libro hablas de lo que llamas una utopía tecnomédica que mutila los cuerpos y medicaliza de por vida, y añades, en nombre de un entusiasmo, incluso acompañada de cierta euforia. Euforia es una palabra que me parece muy importante,
porque justamente una de las cuestiones clínicas, ¿no?, que está en debate es la noción de disforia de género. Es decir, parece por un lado que estamos en una sociedad de la exigencia de la euforia y un cuerpo que siempre es insuficiente. Podríamos decir que todos los cuerpos son equivocados porque los cuerpos no son nunca suficientemente estupendos, nunca hay suficiente satisfacción y de alguna manera parecería que hay una especie de utopía tecnomédica que busca la intensidad. Y también quería preguntarle a Sonia, ¿no?, si esta idea de la exigencia de una satisfacción inmensa que de alguna manera los jóvenes están muy acostumbrados a tratar con drogas, no introduce la cuestión de la testosterona como realmente una droga de la euforia, ¿no? Es decir, hay algo que por otra parte vemos, por ejemplo, en uno de los escritos de Paul Preciado, ¿no? Entonces hay algo que me parece que es una cultura de la exigencia de satisfacción, pero me pregunto si tú has detectado en los jóvenes esta necesidad de una satisfacción muy intensa y que lo que no es una gran satisfacción es vista rápidamente como una falta muy fuerte, como un padecimiento. No sé si algo de esto lo has podido ver, porque realmente me parece que vivimos en una sociedad en que los jóvenes consumen muchas drogas de la euforia, ¿no? Incluso creo que hay una serie que se llama Euforia, ¿verdad? Y me parece que quizá estamos en un momento que para los jóvenes, si no hay euforia, hay disforia, ¿no? Bueno, es una pregunta que os hago a los dos, pero contestad como queráis. Y luego, yo solo disculpad que baje a por agua, porque me estoy muriendo de sed, y aquí estoy aguantando y voy a bajar, ¿vale? Estás como disfórica en el asunto del agua. No, pero no te vayas, te la trae. Y más, para todos. Estamos todos aquí. Rosa y Sonia. Me ha parecido muy interesante y muy agudo lo de disforia y euforia, es verdad, o sea, lo tengo que pensar más. Yo me refería al sentido de una sociedad tecnoeufórica y más referido al transhumanismo. O sea, según el hecho de un poco de la lógica del mercado, decir lo quiero todo y lo quiero ya, y en los adolescentes mucho más, lo quiero todo y lo quiero ya, y por otro lado, esa idea del transhumanismo, de todo lo podemos conseguir. Si hace tiempo, pues bueno, viene Donna Haraway del cyborg, todos somos medio humanos, medio máquinas, pero ahora el transhumanismo lo que nos dice es, bueno, la naturaleza tiene que ser superada, y tiene que ser superada incluso en el límite de la muerte, y la fusión entre lo humano y la máquina es el futuro. Yo esa visión tecnoeufórica, que hace 30 años a lo mejor incluso la compartían ciertas feministas, la misma Donna Haraway o Lidia Falcón o Susanne Firestone, cuando comentaban el hecho de que, bueno, la dependencia de la mujer o la sumisión de la mujer estaba basada sobre todo en la maternidad, y se veía entonces como si nos liberamos tecnológicamente de la maternidad, nos liberamos de esa sumisión. Ahora hemos visto que no es que nos liberemos tecnológicamente de la maternidad, sino que nos han quitado con los vientres de alquiler incluso la ligazón madre-hijo y la noción de mujer. Nos lo han quitado también cuando en las leyes nos denominan progenitor gestante. Luego esa tecnoeuforia muy de ciencia ficción de hace 30 años se ha vuelto contra la mujer. Y por otro lado, ese transhumanismo está basado en cuerpos que no se marcan sexualmente. Y vuelvo a decir, todo aquello que quita el sexo va en contra del desarrollo de las mujeres. Entonces, creo que eso de euforia y disforia sí que es importante. Tenemos poca capacidad como sociedad para admitir la frustración. Y eso en determinadas edades, con un universo, como tú lo has comentado, hipersexualizado, donde la imagen de lo que deberíamos ser está ahí, donde hay que hacer un análisis porque cuando se dice, bueno, no vemos por qué hay un incremento tan brutal de las chicas que quieren transicionar. Antes el modelo de quien quería transicionar era pues
un homosexual maduro que había entrado durante cierto tiempo, había sido un travesti, etc. O sea, eso ha cambiado totalmente. Nos encontramos con adolescentes y en un 75% mujeres. Desde la medicina tradicional no se entiende. Quizás habrá que hacer un análisis feminista, porque efectivamente las mujeres jóvenes no se encuentran a gusto con esta sociedad. Una sociedad hipersexualizada cuyo cuerpo no alcanza esos cánones, una sexualidad que se aprende por la pornografía, que tiene que introyectar su humillación y la agresión y la violencia como su propio placer, y después la sociedad que normalmente sigue siendo, que da mejores visibilidad y mejor desarrollo a los varones que a las mujeres. Si se junta todo eso con la problemática y frente al cuerpo que se tiene en la adolescencia, pues me parece que vamos ya centrando un poco más, porque es un análisis sociológico con perspectiva feminista lo que hay que hacer. Y yo lo que quería puntualizar muy brevemente con respecto a las leyes es que las leyes se podrán interpretar, o no sé si se hicieron con buena intención o con desconocimiento de lo que se estaba haciendo, porque una de las normas que se dan en los lobbies internacionales es que dentro de leyes que no se pueden impugnar, como son, por ejemplo, en las leyes que defienden los derechos de la comunidad LGTBI, todo el mundo está de acuerdo, se pongan y se introduzcan una serie de detalles en los que nadie cae en cuenta, pero que después están ahí en las leyes. Me parecen unas leyes nocivas, primero porque crean la ficción de la infancia trans. La infancia trans no existe. Hay niños con problemas, pero nosotros los estamos haciendo infancia trans cuando los denominamos así, cuando las leyes se preocupan de la transición, cuando han anulado cualquier atención previa, lo cual va en contra de los psiquiatras, de los psicólogos. O sea, hay una carga de sospechas sobre esa atención previa que no vaya encaminado al acompañamiento a la transición. Luego es una eliminación de los derechos que tiene el niño y de los derechos que tiene la persona con disforia de género, por no patologizarla. Después con la espada de Damocles que has comentado, Paula, de que si ese psicólogo se le ocurre otra cosa diferente, puede ser multado y le pueden cerrar la consulta. Entonces, claro, hay que ser muy valientes como habéis sido vosotros, como para simplemente ponerse a pensar. Es negativa también, entonces, porque le resta a esa persona la atención apropiada, porque el único camino que ve es la transición. Es negativa porque medicaliza a los niños. Es de alguna manera como el adulto transgénero, para justificar que realmente lo suyo existe, vamos a verlo en los niños y vamos a crear la infancia trans. Y es más, vamos a proponer que esa medicalización se haga lo antes posible, con la tremenda excusa de que así el niño no sufre cuando llega a la adolescencia y ve que se desarrollan caracteres secundarios que no encajan con lo que él quería ser. Pero además es un atentado contra la patria potestad, porque en el momento en que se ve que ese niño puede transicionar, si el padre o la madre se oponen, se le puede quitar la patria potestad durante un tiempo, y es un responsable legal el que va a decidir lo que ocurre con ese niño, en contra de los padres. Y por otro lado, recordemos, se dice contra las terapias de conversión. La verdadera terapia de conversión es la que hacen en la transición, o sea, transformar a un niño sano al que no se le han identificado otras patologías, al que no se le ha hecho un análisis psicológico para ver qué le pasa, convertirlo en un mutante al que se le va a dar hormonación cruzada, al que después se le va a decir que como estás hormonado, tienes problemas de desarrollar un cáncer, luego es mejor que te quitemos los pechos, que te quitemos los ovarios, o que te quedes en una... en fin, son muchas las consecuencias. Eso sí que es una terapia de conversión, una real terapia de conversión. Y eso sí que es una real patologización, luego se han invertido los términos. Por eso me parece que estas leyes son muy peligrosas por muy buena intención que se quiera poner. Porque lo estamos viendo en los centros, lo estamos viendo en los psicólogos. Los maestros, si les digan esa normativa, aguzan la mirada y al final llevan al niño con la mejor intención, llevan al niño a un camino de transición
donde no hay otra alternativa. Bueno, si quieres responder y luego pasamos la palabra a Sonia para que responda lo que yo Sí, no, yo lo que quería decir con eso de interpretar las leyes, y insisto, yo me estoy refiriendo siempre a la realidad educativa de Aragón, que es la que conozco, y obviamente de manera también limitada. Lo que quería decir es que con la formación que en Aragón se está dando, por lo menos eso creemos desde el departamento, respecto a todas estas cuestiones, no me imagino, no digo yo que no pueda existir, a un maestro o maestra llamando a unos padres porque estamos preocupados porque esta niña juega mucho al fútbol, o estamos preocupados porque este niño juega mucho a las cocinitas, por poner ejemplos así un poco burdos, ¿de acuerdo? A eso me refería a lo de interpretar las leyes, que yo no creo que, o por lo menos el sentido común dice que no es esa la labor de un centro educativo, ¿de acuerdo? Precisamente por lo que estamos haciendo es intentar derribar los estereotipos sexistas, etc. Respecto al malestar de las... es cierto que yo soy docente y hasta hace... bueno, llevo en la dirección general creo que son 3 años, es decir, más de 20 años ejerciendo, y es cierto que también se ha detectado un malestar, sobre todo entre las chicas, y como decíamos, pues los factores son múltiples. Uno son las redes sociales, efectivamente, los medios de comunicación, donde los cuerpos que se muestran, sobre todo de ellas, también de ellos, pero sobre todo de ellas, pues son cuerpos, en fin, no sé si ahora qué medidas son las estándares, ¿no? Como cuando era la 90, 60, 90, pero cuerpos con los que muchas veces no se reconocen. Y bueno, es que esto da para hablar mucho, y seguimos utilizando expresiones de es que es muy femenina, y a veces me pregunto, ¿y qué es ser muy femenina o poco femenina? Entonces, pues en educación tenemos que tender a que hay distintas formas de mostrar la feminidad, así como la masculinidad, y que yo creo que parte de ese malestar viene por muchas cuestiones, no solo redes sociales, medios de comunicación, patriarcado, porque no, en fin, etc. ¿Puedo apuntar una cosa? Vale, sí, a ver, estoy de acuerdo, lo que pasa que yo creo que el problema es que no se lo podemos dejar al sentido común o no de los educadores. O sea, lo que no podemos es hacer protocolos educativos donde se metan estas conceptualizaciones tan sexistas. Como tú misma has explicado, o sea, lo que queremos es erradicar precisamente esa estereotipia, esos roles sexistas que impiden el libre desarrollo de la personalidad, pero sin embargo sí están estableciendo estas normas jurídicas una suerte de policía de género en las escuelas. Porque si un niño no se está ajustando a los estereotipos sexistas de su sexo, en vez de decir, bueno, pues se necesita quizás se necesite un acompañamiento médico, un acompañamiento psicológico para ver cuál es la causa que hay ahí, bueno, pues se le está hablando, y además con esta introducción también de las charlas queers en los institutos y en los colegios, se va con este tipo de lenguaje y de discurso, pues se está incitando a los menores a ese tránsito, ¿no? Y luego, otro tema, que me parece interesante leer este artículo, ya que lo ha comentado Rosa, y que además es uno de los puntos más controvertidos de las leyes trans, y que bueno, hay que tenerlo muy en cuenta, y desde luego es parte de lo que fundamentamos la crítica, ¿no? El artículo 66 de la ley trans que ahora se está tramitando dice lo siguiente: la negativa a respetar la orientación e identidad sexual, expresión de género, que ya para empezar a ver qué es expresión de género, pero bueno, expresión de género o características sexuales de una persona menor como componente fundamental de su desarrollo personal por parte de su entorno familiar, deberá tenerse en cuenta a efectos de valorar una situación de riesgo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17, Ley Orgánica de Protección Jurídica al Menor, Por tanto, el borrador, o sea, aquí nos mete una serie de conceptos que ni siquiera están definidos, o sea, lo cual ya desde el punto de vista técnico-jurídico pues desde luego no es buena técnica jurídica, ¿no? O sea, porque
en todo caso deberían definir expresión de género, o sea, no dejar conceptos jurídicos indeterminados, ¿no? O sea, eso para empezar, pero es que sobre todo tendría que explicar qué es eso de la negativa a respetar la identidad de género de tu niño o de tu niña, ¿no? Porque el simple cuestionamiento de los padres a que su hijo o hija haga una rectificación registral de su sexo o que comience con tratamientos hormonales a una edad temprana, en la que sea además incapaz de entender las consecuencias de tal situación, pues puede ser por este artículo catalogado, como dispone el artículo, perdón, como decía, como dispone hasta el artículo 66, pues puede ser calificado como una situación de riesgo, lo cual carece totalmente de justificación, es absolutamente excesivo y abusivo porque podría suponer, como bien indicó Rosa, una amenaza a la patria potestad o a la tutela de los padres o tutores legales del menor. Por tanto, si unos padres ante la disforia de género de su hijo solicitan ayuda psicológica, ¿será esto también catalogado como terapia de conversión por la nueva ley transestatal que se está tramitando? ¿Será valorado como una situación de riesgo? ¿Ordenarán los protocolos educativos establecidos por las comunidades autónomas con estas leyes que los educadores informen a la autoridad judicial competente de una posible situación de riesgo si los padres se niegan a atender la petición de transición y tratamiento hormonal de sus padres? Como vemos, este articulado lo que hace es abrir una serie de preguntas y una serie de cuestiones que desde luego ninguna es tranquilizadora. Entonces cuando se hace una norma jurídica hay que hacerla de otra forma. Ya no sé si hablar de la euforia, a ver, porque claro, es que me pasa eso, van saliendo cosas que querría también opinar de todo, ¿no? A ver, Enrique, tú me habías preguntado lo de las drogas, ¿no? El tema este de la euforia. A ver, sin generalizar tampoco, pero mi experiencia es, por lo que yo entiendo, es que lo que vemos a veces como un consumo excesivo de drogas, sea alcohol, sea otras, los porros y demás, en muchos casos es esta salida a un sufrimiento y a unas dificultades de socializarse tremendas, porque, insisto, que estoy hablando desde mi experiencia atendiendo a chicos en hospital de día, pero sí que hablan de entornos, el instituto, entornos muy difíciles, donde pasan muchas cosas en los institutos, en los patios, en los pasillos, en las clases, ¿no? Cosas buenas y cosas no tanto, parece por lo que explican, por lo que explican ellos, pero que socializarse actualmente depende en qué entornos, pues no es nada fácil. Y entonces te explican cómo el consumo permite esta euforia, ¿no? O este salir de cierta duda, incertidumbre, miedo a la hora de relacionarte y te permite, pues bueno, estar más desinhibido, ¿no? Buscar esta emoción más fuerte, pero yo otra vez me vuelvo y no puedo irme a nuestra sociedad, ¿no? Donde no se tolera, creo, o se vive mal la soledad, el aburrimiento, ¿no? Y todo esto tiene que ser de alguna manera como cortado, y entonces tenemos que tener siempre, ¿no? 1000 planes, la actuación, siempre estar haciendo cosas, ¿no? Entonces lo que explican los adolescentes, teniendo en cuenta esto de las drogas, ¿no? Buscar maneras de salir del sufrimiento, del momento adolescente de duda y de no saber, y me voy a las drogas, pero también me voy a lo que significa a veces ahora las autolesiones, por ejemplo, el trastorno alimentario, que permite pensar, ¿no? Como una omnipotencia de que uno se puede proporcionar a uno mismo salir de ese malestar, ¿no? Esto es lo que yo daría de mi opinión en cuanto a la euforia. Y después, ayúdame, Enrique, había otra cuestión.
bueno, del sentido común, de los profesionales también, que muchas cosas, ¿no? A ver, nuestra experiencia, a veces, por ejemplo, hablando de la prudencia o el sentido común, ¿no? Que de entrada cuando te llega, estoy pensando en un caso de una chica que te dice que quiere quitarse los pechos, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, no es que se sienta hombre, tampoco, pero que quisiera quitarse los pechos, ¿no? En este caso hablamos de una adolescente tardía y donde el profesional será un tiempo, ¿no? Y con la chica, en este caso, como para ir pensando esta cuestión, llega un momento que ya, bueno, pues la chica aprieta más y el profesional dice, bueno, vamos, puedes hacer la consulta, ok, ¿no? Que deriva, dijéramos, ¿no? Un servicio como para que tú plantees el tema a un servicio de género, correcto, tú plantees el tema y, bueno, pues ahí vemos, ¿no? Y pasaron dos cosas. Una, que en el momento en que el profesional dice, ok, al cabo de 2 días hace una crisis espectacular esta chica en el hospital de día, que también nos da que pensar qué ha pasado, ¿no? En el momento en que se acepta la derivación, ¿no? Y luego otra es cuando el profesional llama al servicio como para coordinarse o como para decir cómo hacemos, te envío un informe, te explico, no sé, comentamos y la respuesta es no hace falta nada, es un derecho que tiene el ciudadano, llamas a la puerta y ¡pam!, ¿no? Y te quedas muy planchado como profesional, ¿no? Y con los pelos de punta, ¿no? Porque dices, ostras, la sensación es que abandonas un poco ahí y que tu trabajo tampoco es valorado, ¿no? Porque lo que se pide es poder comentar, poder hablar, no dar una opinión de sí o sí no, sino poder pensar conjuntamente esta chica en concreto, en qué momento está, en qué proceso, ¿no? Para pensar en una intervención o no. Sí, yo quería... bueno, esta cuestión del derecho me interesa porque ponerla en relación con lo que se ha hablado en un momento dado de las vivencias internas. Porque me parece que hay esta dimensión que venimos hablando de la cuestión virtual, ¿no? que has planteado antes, esta cuestión de esta utopía tecnológica que tiene, tú subrayabas el prefijo, que nosotros llamamos un S1, estas palabras clave, ¿no? Lo trans. Pero también yo incluiría, por ejemplo, lo transhumano, bueno, tú has explicado muy bien, lo neuro, que es también esta dimensión de la imagen que pudiera ver el cerebro y a partir de ahí localizar una supuesta subjetividad, que forman parte de esta utopía tecnológica de la globalización del capitalismo. Bueno, hay esta distancia que se ve, lo que me parece, en lo que vamos hablando, de esta dimensión de la virtualidad que tiene que ver con la imagen, con la pornografía, con lo que se espera y las vivencias del cuerpo real. Lo que anuda a eso es esta vivencia interna, como decías, de alguien que dice yo soy esto, y eso en ese momento se convierte en un derecho, en un derecho a reivindicar, o sea, y en cierto modo incontestable porque esta utopía que tiene efectos de segregación más grandes que quizá, o peores que en otros momentos, esta utopía, me parece, es lo que quería subrayar, va acompañada todo el rato de las buenas intenciones. O sea, me parece que no es baladí, no es una cuestión de la ética de las consecuencias, en absoluto. Es más bien, porque me parece importante, porque siempre está hecho por las buenas intenciones, por el bien, por los derechos de esta subjetividad, de esta vivencia interna elevada al rango de un imperativo. Y entonces
esto se acompaña me viene todo el rato en francés, de la bienveillance, de las buenas intenciones, y me parece que no es cualquier cosa, porque además es muy difícil de contestar cuando alguien dice tengo este deseo, estas buenas intenciones. Quería señalar este punto. Yo creo que, por un lado, es que es paradójico y casi esquizofrénico. Por un lado, está sobrevalorado ese deseo, esa subjetividad, hasta el punto de que mis deseos se tienen que convertir en derechos y en leyes, así sin ningún paso. Y por otro lado, hay un olvido del tratamiento de esa subjetividad. O sea, estas mismas leyes están censurando, quitando el derecho de la atención previa a esa subjetividad doliente y en formación. Por lo tanto, no es un cuidado del yo, es una mercantilización del deseo en una especie de autoconsumo del yo. De la misma manera que vas a unas grandes almacenes y te compras una cosa, o sea, ¿qué es lo que te tienes que comprar? Entonces ahí tú te compras tu imagen de tu propio yo. O sea, es una forma mercantilizada del tratamiento de la subjetividad que desacredita a los expertos que saben tratar esa subjetividad, que son los médicos, los psicólogos y la familia, los acompañantes. Eso se entiende como transfobo y patologizador. Y en cambio lo otro, que es entrar en una conversión y en una patología, se entiende como salvífico, y además lo único que se ve son las imágenes de los youtubers que en plan de secta dicen, o de los niños que dicen es maravilloso, yo ya me he encontrado, ocultando todas las otras realidades de las personas que transicionan y de las personas que se dan cuenta de que su problema con su cuerpo, con su mente sigue ahí y encima se ha mutilado el cuerpo. Sí, es el olvido de la causalidad. Nosotros teníamos inconsciente de lo que produce todo esto. Esa es la paradoja de esta supuesta reivindicación de la subjetividad elevada al nivel del derecho, bueno, de la exigencia. Sí, bueno, me parece que algunos de los términos que van saliendo, me parece que es importante remarcarlos, ¿no? La idea de esta utopía que en cierto modo plantea un ideal inalcanzable, como si finalmente se pudiera pensar una relación entre el ser humano y su cuerpo que no sea conflictiva, como si verdaderamente hubiera una posibilidad de resolver definitivamente mediante una construcción identitaria esa, digamos, dimensión desde siempre conflictiva y sujeta a una evolución compleja de la relación de cada persona con su cuerpo, que está de alguna manera siempre renovándose en los distintos momentos de su vida necesariamente, ¿no? Y realmente lo que ha dicho Rosa María Alba me parece muy importante, que es algo que en otros momentos había pensado, es el lugar de la infancia como lugar de demostración. Es decir, es como si los niños fueran los encargados de demostrar esta utopía. Y ahí hay algo que me parece que es muy importante, y es de qué manera los activistas trans han encontrado en la idea de la infancia trans una demostración de lo que ha sido su propia, digamos, la legitimidad y el fundamento de su solución particular. De tal manera que lo que han sido soluciones singulares que nadie discute, revierten luego como normas a aplicar a la infancia. Realmente es una perversión, digo perversión en serio. Es decir, es inducir lo que ha sido una solución singular, convertirlo en norma a partir de una modificación del lenguaje. Realmente me parece mucho peso para los niños tener que demostrar que existe una relación posible armónica entre el cuerpo y el ser hablante, cuando todos sabemos que eso no existe nunca. La relación del ser hablante con su cuerpo es de alguna manera el centro de una problemática que va adquiriendo muchas formas a lo largo de la vida,
pero no se puede pensar que nunca se resuelva de una forma ideal. Creo que realmente las utopías, en efecto, como decía Félix, quiero terminar con esto porque ya estamos llegando a la hora, las utopías tienen un efecto pernicioso, y es que algunas personas se pueden ver llevadas a convertirse en demostraciones vivientes y a poner el cuerpo para que una utopía se demuestre. Y bueno, poner el cuerpo para una demostración de un discurso es algo que realmente produce efectos catastróficos, cuyos efectos a veces no se ven de inmediato, sino que se tardan años en recoger los estragos producidos. Probablemente tardaremos años en ver las consecuencias de muchas cosas que están ocurriendo. Y simplemente, luego te paso la palabra, una cosa, te la pasaré para que cierres tú, pero quería llamar la atención sobre un testimonio que vamos a ver luego de una chica que ha transicionado, que se llama Ame, y es muy interesante porque vemos algo que me parece impresionante, a mí me parece muy impactante, y es cómo en el lugar de lo que en otra época había sido la idea de la solución para una mujer es encontrar a un hombre, se convierte en la solución es hacerte hombre tú misma. Y entonces, en vez de estar buscando el hombre que me resuelva el problema de la feminidad por amor, nos encontramos, y anticipo lo que van a escuchar, identificarme con el hombre que me maltrata y ser yo el hombre que me ha maltratado como mujer. Es una fórmula impresionante. No creo... Y spoiler. Quiero decir, por supuesto, estamos en Desigualdades en contra de la idea de que la solución para una mujer pase por un hombre, pero mucho menos por identificarse con un hombre. Y Pablo Fraga va a terminar la sesión. No, ahora, vale, uy, perdón. Decía la propia Beatriz Preciado, ahora que comentabas esto, dice en su libro Texto Yonki que lo que le pasa a las mujeres es que no tienen el coraje suficiente para hacer esa transición a ser varones y por tanto colocarse en la cúspide de la jerarquía sexual. O sea, ese tipo de argumentación y ese tipo de solución, pues bueno, parece que viene a reírse del feminismo y de nosotras y del sufrimiento que efectivamente pasan las mujeres, pasamos las mujeres, pues por estar por la existencia de esa jerarquía sexual. Y nada, simplemente es que como estábamos hablando de que se verán las consecuencias y tal, quería justo tratar el tema de las transiciones, pero como ya ahora viene Ame, ya tal, pero lo que quería decir es que ya se están empezando a ver esas consecuencias, que ya cada vez son más las voces, primero críticas dentro del movimiento LGTB, y segundo, mujeres bueno, pues que están haciendo estas de transiciones, ¿no? Y luego, respecto a la infancia, no se nos puede olvidar tampoco que no hay ensayos clínicos que avalen la prescripción de bloqueadores hormonales y bueno, si nos ponemos a hablar de la lista de consecuencias que tienen, de las implicaciones físicas de estos tratamientos, primero bloqueadores hormonales y luego hormonaciones cruzadas, que son tremendas y no acabarían. Pero son implicaciones físicas y emocionales gravísimas. Por eso a mí me parece que, aparte de la falacia del lenguaje, del neolenguaje queer de las infancias trans, también creo que esto al final es experimento médico muy poco ético y con esos efectos colaterales. Por tanto, habrá que seguir denunciándolo. Quiero decir una cosa, si me lo permitís. Todos somos responsables, los que aquí estamos. Dentro de 10, de 15 años, estos niños nos van a mirar y dicen: ¿por qué no nos advertisteis? ¿Por qué no hicisteis algo? ¿Por qué no lo cambiasteis? Esto es un plan casi genocida y todos somos responsables de hablar y de intentar pararlo. Esta mesa parece que no quiere acabar. Esta conversación apasionante que comenzamos seguramente encontrará motivos para poder proseguir en otros espacios. También echo de menos los lingüistas que puedan aportar sobre esto. En fin, muchas cosas más. Muchas gracias a María José Iranzo
a Rosa María Rodríguez, a Paula Fraga, a Sonia Soriano y a Enrique Berenguer, que ha armado esta mesa, y a todos ustedes. Bien.